Bueno, pues falta un mes para la elección y lo que vemos en las campañas son pues muchas versiones de qué es lo que está pasando, de qué es lo que puede pasar, en muchos sentidos. Desde luego hay guerra de encuestas como siempre, pero no tanto de quién está en primer lugar, que eso en todas las encuestas aparece López Obrador con una buena ventaja, sino todavía entre el PRI y el PAN están discutiendo quién puede tener el segundo lugar. Todas han señalado que es Anaya, pero en algunas sigue descendiendo Anaya y en algunas se está planteando que Meade podría crecer y en todo caso los priistas están insistiendo en que Meade desde luego que puede quedar en segundo lugar y de ahí arrancarse a competir con López Obrador por el primer lugar, cosa que muchos vemos poco probable, pero sigue, digamos, esa interpretación de las encuestas. Los anayistas, por otro lado, pidiendo el voto útil, suponiendo que el voto útil de los priistas podría ir a Anaya para competir con López Obrador y quizá de otros sectores no identificados con ningún partido, pero que temen la llegada de López Obrador por la razón que sea, y que entonces se pueda ir y concentrar un suficiente voto útil en favor de Anaya para competir a López Obrador, cosa que yo también veo bastante poco probable. Pero también otras versiones sobre qué está ocurriendo en relación con el PRI y Peña Nieto. Es decir, hay desde hace mucho tiempo algunas versiones sobre que Peña Nieto, si en algún momento reconoce que Meade está en tercer lugar y ya no lo va a remontar, tendría que decidir sobre quién se puede inclinar o apoyar de los que sí quedan, en Anaya por un lado o López Obrador por otro. Y aquí habíamos dicho hace algunas semanas, por lo menos desde mi punto de vista, que yo veía muy difícil ese acercamiento con Anaya, por el pleito que se ha venido dando entre esos dos partidos desde el año pasado, por el golpeteo, por las amenazas, por los agravios personales, que harían, desde mi punto de vista, muy difícil ese acercamiento que ha ocurrido, se supone, en otras elecciones entre PRI y PAN para detener a la izquierda. Me parece a mí que efectivamente en este caso no se va a dar ese acercamiento. El propio Peña Nieto, en varios columnistas han señalado que hay algunos actores políticos que se le acercan para decir, vámonos ya con Anaya para detener a López Obrador, y Peña dice, no, para nada. De lo cual hay versiones en el sentido de que quizá a Peña le conviene más permitir que sea López Obrador el que llegue, tomarle un poco la palabra de ciertos señales que ha lanzado López Obrador desde hace tiempo, de decir, déjenme llegar y no va a haber, digamos, represalias en contra del gobierno actual, en particular de Peña Nieto. Hay mucha especulación al respecto, habrá que ver qué sucede a final de cuentas. Yo creo que, sostengo todavía, que Peña Nieto no va a apoyar a Anaya, que quizá en todo caso habrá algún tipo de acuerdo, que no quiere decir que sea darle votos a López Obrador, simplemente es sacar las manos un poco del proceso, cosa que muchos dudan también que vaya a ocurrir, y permitir que llegue López Obrador a cambio de algún tipo de impunidad para el propio Peña Nieto o quizá también algunos miembros del gobierno. Pero francamente, haga lo que haga a estas alturas, hoy la del Financiero da 2-1 y casi todas han dado esa proporción, por tanto mucho no puede hacer, aunque movilizar a todo el aparato y tratar efectivamente de reducir la distancia, no parece que a estas alturas esté en condiciones de decidir el destino de la elección. Me llama la atención, por supuesto, el debate político es como cualquier otro debate, cada quien arregla los argumentos como más le convenga. Si uno resucita argumentos de la campaña anterior, verá que algunos decían lo contrario, pero en términos generales, ¿qué quiero decir con esto? Que ahora que todo el mundo está preocupado por si las encuestas dicen la verdad, yo creo que están muy preocupados porque las encuestas dicen lo que no quieren oír, pero las encuestas claramente pues han venido, digamos, el acumulado, dando como resultado una amplia ventaja del López Obrador. Y bueno, pues ciertamente no he oído, desde los años que llevo observando la política, ningún candidato que vaya perdiendo que diga o que no repita esto de la verdadera encuesta es el día de la elección. Pues claramente esa es lo importante. Pero las encuestas nos dicen tendencias muy claras, como nos lo dijeron en el 12. Probablemente ocurre lo mismo que en el 12, que estén sobreestimando al puntero y que la ventaja que hoy le dan al López Obrador se reduzca respecto a estos 50 y tantos que le dan ahora, pero yo creo que está muy claro quién está en el primer lugar. Lo interesante es ver que el segundo y el tercer lugar sí están pegados. Es decir, Anaya, que traía un patrón de ascenso, ahora parece que se estancó y tienes un Meade que empieza en el margen a subir, pero sumando ambos no le dan a López Obrador. Por tanto, lo que haga el presidente a estas alturas no parece tan
importante. Lo que creo que es más interesante, y mañana va a haber una reunión importante, si es que efectivamente tiene lugar, es López Obrador relacionándose con los empresarios. O sea, a partir de ahora, el gran tema no es si va a ganar o no, sino en qué condiciones va a relacionarse con los empresarios. Este fin de semana llevó a Marcus Fastlich, al suegro de Emilio Azcárraga, diciendo, a ver, aquí está este señor, y les dice que no representa absolutamente ningún problema. Mañana se va a reunir con el Consejo Mexicano de Negocios, al que llamó a algunos de ellos minoría rapaz. Por tanto, creo que ahí tendremos un dato interesante. Yo creo que tocas este tema que creo ha sido el tema que más ha resaltado en las últimas semanas, el de los empresarios en pugna con López Obrador, o la desautorización de López Obrador a los empresarios, como lo quieran ver. Es esta confrontación que ha tenido algunos aspectos que se pueden interpretar para considerar que sí hay una contradicción muy fuerte y que los empresarios, algunos empresarios, pero algunos muy claramente ya lo han dicho, recomendando a sus empleados que no voten por el populismo o por quien sea un peligro, no sé, lo frasean de distinta manera, nunca pronuncian el nombre de López Obrador, pero es claramente una acción que los grupos empresariales, algunos, han emprendido. Otro factor es que la bajada de Margarita la hicieron los empresarios, un grupo de empresarios, Balleres y su familia, que apoyó a Margarita económicamente, eso está registrado en el INE, las aportaciones que le dio Balleres, y ellos la subieron y ellos la bajaron, porque consideraron que estaban dándole la manija al revés. Y por otra parte, está habiendo una serie de publicaciones, yo vi un par en estos días, vi en Proceso, por ejemplo, algo muy significativo, en donde hay algunos empresarios que declaran que no habría ningún problema, y hay empresarios internacionales que dicen que no habrá ningún problema a nivel internacional, que ni la devaluación nos amenaza, ni en fin, todo lo que se ha estado manejando como factor miedo para bajar a López Obrador, pues vienen varios artículos diciendo, no se crean, habemos muchos empresarios que vamos a ser apoyados, que estamos con López Obrador, y no va a haber esto. Yo creo que efectivamente ya es tarde para pensar en que alguien pueda alcanzar a López Obrador, y veo también imposible la unión de PRI-PAN, es decir, esta reedición del PRIAN sería tan grotesco. No lo pueden hacer directamente, pero tampoco indirectamente, porque se notaría muy fácilmente. Y creo que no habrá el único peligro que me queda enfrente y que siempre estará presente, porque, como decía mi mamá, gallina que bebe huevo, ni que le quemen el pico. Y es que puede haber fraude electoral. Todavía está eso como un fantasma presente. Yo no diría que es un fantasma, es una realidad. Pues sí, lo vimos el año pasado, qué fantasma de qué 8 cuartos. Ahí está el fraude en el Estado de México y en Coahuila. Claro, no es lo mismo esos microuniversos que el gran universo que es todo el país. Bueno, la idea, tú lo tratas hoy, José Antonio, en tu artículo, 1994, 2006 y 2012, la idea de un solo polo para enfrentar a la izquierda, para enfrentar a Cuauhtémoc Cárdenas en 94, para enfrentar a Andrés Manuel en el 2006 y en el 2012. Y les dio resultado. Funcionó. Y que esta vez quizás se tardaron un poquitín. Lo están haciendo ya muy a destiempo. Tú dices, no pueden unir a las dos derechas, porque históricamente la derecha tiene intereses, no tiene ideologías ni cosas por el estilo. Tú también dices, es que ha habido agravios y Peña Nieto se puede sentir agraviado. Los agravios se meten en el cajón cuando los intereses son muy importantes. Pero la derecha dividida es rara comparado con la izquierda dividida. La izquierda dividida es lo de siempre, es lo más común. En esta ocasión hay un cachito de izquierda, que es el PRD, que cada vez se va diluyendo más y bueno, se fue por su lado. La otra, al contrario, engrosó.
quizá la salida del PRD de ese conjunto de izquierda hasta le hizo bien, porque se puede distanciar de ellos. Pero la idea que sí funcionó en 3 ocasiones, en esta ya es muy tarde. Yo todavía no entiendo por qué no lo hicieron antes. Qué bueno que no lo hicieron antes, pero lo pudieron haber hecho a tiempo. Ya ahorita es francamente tarde. Y los empresarios dan un poco de, ¿cómo les diría yo? Un poco de pena con sus argumentos. Es que la economía, es que los intereses de ustedes, mis queridos empleados y obreros, se verían mal, se verían afectados, se van a quedar sin trabajo. Nunca dicen, es que me afectan mis intereses. Siempre es en función de los intereses de la comunidad. Lo que pasa es que ya no tienen mucha legitimidad por la manera como han tratado a la comunidad. La REA con lo de Pasa de Conchos, con lo de la contaminación de ríos, etcétera, pues ya no están como para representar el interés general. Yo sí le doy peso a las cuestiones personales. Es cierto que los intereses pesan mucho, los empresarios, etcétera, pero en la cuestión personal entre Peña y Anaya, ¿por qué? Porque de ganar a Anaya yo creo que Peña sí ha de decir, no, pues este sí está amenazándome que me va a perseguir. Y yo creo que a Peña, más allá de los intereses estructurales de la derecha o del neoliberalismo, creo que le podría preocupar un poco su impunidad. Yo creo que por eso es que muchos pensamos que efectivamente podría decir, simplemente sacar las manos, no es otra cosa, es decir, aceptar que López Obrador llegue. Y si bien es cierto que muchos pensamos que un fraude ya no les alcanza, muchos otros piensan que quién sabe. Todavía hay mucha gente, yo conozco muchos obradoristas de distintos niveles que dicen, no, quién sabe, porque ya hemos visto efectivamente que puede haber fraude. Entonces ese puede ser un elemento también de negociación en el sentido de decir, yo ya no meto las manos a la elección. Y otros elementos que han dado lugar a esta versión es las declaraciones de J. Cole, de pronto diciendo que Alejandro Gutiérrez, el que está preso en Chihuahua por desvío de fondos, pues que es un preso político, que ahí Corral está acusándolo falsamente. Y en otras ocasiones ha hecho también algunas defensas de ciertos priistas que a muchos les lleva a pensar que a lo mejor es parte, digamos, de ese acuerdo, porque es muy raro que de repente Morena salga a defender a quienes están con muchos elementos y documentados. No voy a decir que son culpables, porque no me toca a mí, pero hay muchos indicios y elementos de decir, sí hubo corrupción, sí hubo desvío de 250 millones de pesos en Chihuahua. Entonces, por eso muchos están diciendo, esto está muy raro. Yo no creo en esto de los acuerdos. O sea, claramente López Obrador va arriba y en este caso, pues cada uno de los actores del sistema político verá cómo se acomoda. Si prefiere llevarla tranquila con él, pues es el momento de alinearse. Muchos empresarios han dicho que están en contra de López Obrador, pero citaba Fastlich y en este caso el suegro de Emilio Azcárraga, claramente diciendo, no, a mí no solo me da miedo, vengo a su acto de campaña y lo defiendo, igual que muchos otros se han posicionado así, diciendo nosotros no solamente no le tenemos miedo, creemos que vamos a hacer grandes negocios. Yo creo que va a ser interesante lo que diga mañana, porque pues por un lado está esta tesis de que va a cambiar el modelo económico y por otro lado dices, no, tranquilos, no les va a pasar a ustedes absolutamente nada. Y está la entrevista que dio Romo, ¿no? Que hoy se publica diciendo, no, aquí no va a haber reformas que alteren sustancialmente la economía como ha venido funcionando. Yo sigo creyendo que ahí hay un problema de expectativas. Mucha gente que va a votar por López Obrador se imagina que debe ocurrir algo en la economía y yo creo que en buena lógica debería ocurrir y por lo que no puedes es jugar al tranquilo, señores, vamos a ir haciendo negocios como toda la vida. Y un apunte sobre el tema de los empresarios. Lo peor que puedes hacer es decirle a Homo sapiens por quién tiene que votar. Sí. Si el rector de nuestra universidad salía a decirnos, señores, voten por este, estoy seguro que la mayoría de los universitarios dirían, pues vamos a votar por el otro. O sea, si nuestro espacio de autonomía es votar por quien nos dé la gana, ¿quién está en condiciones de decirle a los trabajadores, aunque consideres que el empresario es bueno, por quién demonios tienen que votar? Es patrimonio de ellos, no necesitan esa tutela. Bueno, yo creo que hay varias pues falsedades que se han venido mostrando con claridad. Esta que señalas, Leonardo, y está junto con la de que se pueden endosar los votos. Los votos no se pueden endosar. Si fulano declina, si sutana, que ya se fue, Margarita, va a pasarle los votos.
como si realmente fueran los dueños de los votos. Y no. Pero ya nos tenemos que ir, No, nos vamos al siguiente segmento. Bueno, y si en el frente externo, que ya analizábamos en el bloque anterior, las cosas parecen encarrilarse y no parece haber un conflicto demasiado serio entre mercados y la eventual victoria del candidato de la izquierda, en donde los nervios empiezan a acumularse, es en el frente externo. ¿Por qué? Porque Trump finalmente ha venido cumpliendo todo aquello que dijo desde el inicio. Lo invitó Peña Nieto aquí a México para convencerlo de las bondades del Telecán y pues por supuesto no solamente no lo convenció, él ha ratificado una y otra vez que él no tiene interés de mantener un trato comercial con México. Reiteró este fin de semana que él prefiere acuerdos bilaterales, lo ha dicho 100 veces y no parece que vaya a modificar. Además le sigue dando rentabilidad política en sus bases el decir que México no coopera en las cuestiones migratorias, que buena parte del problema que tiene en la frontera se debe efectivamente a nuestro gobierno, y si se esperaba que los mercados hicieran una lectura crítica del triunfo de López Obrador o que desde la Casa Blanca se tratara efectivamente de mandarle un paracaídas al candidato del PRI o del PAN, es decir, una lectura para tratar de no favorecer al candidato de la izquierda, pues no parece que Washington esté muy interesado en apoyar al candidato, a los candidatos, en este caso del PRI y del PAN. Lo que manda como mensajes es no solamente no voy a renegociar el Telecán ahora en estas condiciones, sino que te mando efectivamente unos aranceles al aluminio y al acero, y está en puerta pues otros aranceles al sector automotriz, que ya veremos en qué termina. Pero claramente el mensaje de Trump es, no importa lo que está ocurriendo en política nacional mexicana, si o a lo mejor tiene más simpatías por la posibilidad de un triunfo de López Obrador, eso yo no lo sé, pero aquí el punto central es que el mensaje es, señores, no hay acuerdo y por supuesto para México este es un tema en el futuro muy importante porque esta economía, gane el López Obrador o no gane, finalmente tiene más probabilidades de ganar, sí dependemos mucho del anclaje con los Estados Unidos y él tendrá que lidiar en más o menos un mes, si es ya presidente electo, de qué manera decide tratar con Trump. No veo fácil el frente, pero lo dejo sobre la mesa. No, los aranceles que han puesto los norteamericanos, o que ha puesto Trump, dejemos a los norteamericanos, directamente a Trump, equivalen más o menos al 2% de todas las exportaciones que México hace a Estados Unidos, pero no es esa su importancia efectiva, la importancia es el mensaje. Claro. Ahí está, empiezo a quitarte esto y de aquí me sigo en adelante. El New York Times... creo que es el New York Times, pero puede ser el Washington Post, ya no recuerdo, saca un artículo hace un día o 2 días señalando, qué raro que los candidatos en México y la opinión pública mexicana no estén teniendo a lo que está haciendo Trump como elemento central. Están muy, muy concentrados en sus problemas. Bueno, yo creo que está bien que estemos concentrados en lo nuestro, en la corrupción. En particular la inseguridad. Pero es evidente que una vez que pase la elección, los Estados Unidos van a ser uno de nuestros principales problemas. Por ahorita hay una especie de calma chicha en relación a eso, y que conste que hubo un debate sobre la relación con el mundo exterior que fue sobre Estados Unidos, pero se centró mucho más en los indocumentados que en el TLC. Pero cuando pase la elección, yo creo que ahí nos vamos a tener que centrar en el TLC, nos guste o no nos guste. Sí, yo creo que hay una frase que dijo recientemente el presidente Trump, que es como una advertencia nueva que va sacando cada día, pero sobre una vieja amenaza. Voy a construir el muro y ustedes lo van a pagar. Ahora, lo vuelve a decir hace poquito porque no dice, pero puede uno interpretar cómo lo van a pagar. Una primera veta de pago, pues son los aranceles que está subiendo, que a partir del viernes pasado entraron en vigor. Ya sí, va a ver cómo lo van a pagar. Sí lo van a pagar. Incluso en alguna otra ocasión había dicho, no saben cómo, no lo saben, pero lo van a pagar. Y que él tiene muchos recursos para poner en juego y que virtualmente
pues este 2%, pues para construir el muro sirve algo, ¿no? Y así hay otras cosas. Sigue habiendo un debate sobre cómo debe ser la posición de México frente a Trump, ante esa postura cerrada de Trump, esa posición de golpeteo a México, y muchos dicen, es que contestar fuerte, incluso decir, ok, entonces yo también subo los aranceles y a ver a cómo nos toca, para presionar también a quienes queden afectados dentro de Estados Unidos, para que presionen a Trump. Entonces muchos dicen, no solo está bien esta respuesta, porque ya no nos dejó de otra a Trump, sino que esa debió haber sido desde el principio, es decir, una posición más dura frente a Trump, porque él negocia duro, él a los débiles los aplasta, entonces tienes que poner una posición más enérgica. Pero no todo el mundo está de acuerdo, y de hecho la reacción de los candidatos no fue exactamente la misma, fue diferente. Hay quienes dicen, no, hay que seguir buscando el lado amable, el lado suave, para que se llegue a un acuerdo civilizado entre los dos. Entonces eso al final seguirá, digamos, en el debate de cuál debe ser la posición, ya no de este gobierno saliente, sino del próximo, ante Trump y ante estos desafíos de Trump. Y por otro lado también me parece que está el factor de política interna allá. Es decir, muchos están interpretando que estas posiciones de Trump es, si no logró un tratado de libre comercio favorable para sus intereses y de acuerdo a lo que él había ofrecido a su electorado, entonces lo corto, me paro y elevo los aranceles para tener esa bandera para las elecciones intermedias, que son este año. Entonces tiene que también mantener esa posición dura, como la tuvo durante la campaña para la presidencia, a las elecciones de noviembre. Y entonces ya verá otra vez sobre qué términos se puede establecer la negociación con México. Muchos están interpretando de esa manera esta posición de Trump. Es muy interesante, y el posicionamiento de los candidatos tiene particular interés ahora, porque si fuera fútbol les dirían en 10 minutos entran ustedes a la cancha. O sea, a Peña Nieto se le acabó el tiempo y claramente a partir de ahora es asunto suyo. Y la postura de Andrés Manuel López Obrador, que es el puntero, fue hay que buscar a Trump. Hay que buscar un acuerdo con él. Yo no sé si como presidente electo lo va a buscar, si es que efectivamente triunfa, y va a tratar de tener un encuentro con él, porque él le reprochó a Peña Nieto que no había tenido ningún encuentro con Trump, lo cual es cierto. El tema es que en los dos encuentros que iban a tener lugar, el planteamiento de Trump, sí, pero vamos a discutir cómo me paga el muro. En fin, a partir de las elecciones, el presidente electo tendrá pues una voz muy importante que decir sobre la forma en que nos debemos conducir con los Estados Unidos. Y hay dos expedientes que son ambos tóxicos para México. Uno es el Telecán, que yo veo muy pocas posibilidades de que se redite, por tanto vamos a entrar a una fase de incertidumbre, no tanto por el tema de si los empresarios mexicanos desconfían o no del nuevo gobierno, que ya analizábamos en el primer bloque, sino porque el acuerdo comercial pues, puede mover algunas decisiones, más el tema de los aranceles, y los automotores, las automotrices dicen, ya no me conviene producir en México, que se mueva mucho capital y empleo. En fin, ahí hay un desafío enorme. Y el otro es el del muro. O sea, sí hay que reconocerle algo a Trump. No miente y es constante. Ella dijo, a ver, en el próximo presupuesto, bueno, miente en muchos temas. En eso no. No, en ese tema no miente en su relación con México. Yo digo que hasta se podría autoindultar. Pero ha dicho, en el próximo presupuesto, si no me dan el dinero del muro, yo cierro el gobierno. Y yo sigo diciendo que si al tipo le sigue siendo rentable eso, y le sigue siendo rentable decir, voy a mantener a México independientemente de quién lo gobierna, no creo que le sea relevante que se llame Peña Nieto o López Obrador, decir, lo voy a tener así del pescuezo hasta que me paguen el muro. Así es que auguro un noviembre espantoso en materia de las relaciones México-Estados Unidos, no por otra cosa, sino por no por una lógica interna nuestra o como resultado de las elecciones, sino esta actitud de un Donald Trump que insiste en sacarle todo el jugo posible a la naranja. Espero que esto también nos sirva a nosotros de lección hacia el futuro. Durante un tiempo le compramos bueno, yo no, pero en general se le compró a Salinas la idea de que habíamos pasado una página histórica y que ahora éramos ya parte de un todo, de una América del Norte que iba a ser productiva y feliz forever after. Esa idea de la buena relación con Estados Unidos, creo que ahora y en el futuro debe ser muy matizada. Esa buena relación dura mientras se mantengan ciertas condiciones,
pero no hay de ninguna manera garantía de que pueda ser permanente. La relación con Estados Unidos son vaivenes y siempre, siempre deberíamos estar listos para el momento en que venga la bajada de la buena relación. La buena vecindad duró lo que duró la Segunda Guerra Mundial y un cachito después de la Guerra Fría. Pero esto debe de ser interiorizado por los mexicanos de aquí hacia la eternidad. Bueno, yo creo que, bueno, pero la Guerra Fría fueron 4 décadas, se ha aguantado bastante esta paz americana, ¿no? que hemos tenido. Yo creo que hay otro factor, que es el de Trump en las elecciones de noviembre, en sus elecciones norteamericanas de noviembre. No, estamos concentrados un tanto en las elecciones nuestras, ya tocaba José Antonio Ruedas de noviembre, porque hay una tesis que se está jugando, que es el Telecán va a ser aprobado, pero hasta el 19. Es decir, que ya hubieran pasado las 2 elecciones de ambos países, porque entonces ya no habrá un juego de intereses tan fuerte, tan intenso, una discusión tan grave, y se podrá llegar a algunos acuerdos, sobre todo si a Trump no le va muy bien en las elecciones intermedias, es decir, si al Partido Republicano no le va muy bien. Y esa es una cuestión que pues, hay que seguir pendiente de ella, porque efectivamente, pasadas las tensiones electorales, pues ya hay una nueva circunstancia y puede entrar una nueva racionalidad para decir, bueno, mire, por esto y esto y esto en un balance, nos conviene a los 2 países tener un Telecán en donde todos ganen algo. Probablemente ganaremos un poco menos, pero no va a cancelarse el Tratado de Libre Comercio. Yo leí una declaración de López Obrador que me parecía, iba en este sentido de decir, bueno, espérense, todavía no hay, vamos a tratar de lograr un buen TLC. Bueno, esto quiere decir, vamos a esperar hasta el 19, ya cuando yo tenga las riendas y cuando ya había conversado con el señor Trump, vamos a ver qué pasa. Sí, porque él había dicho desde hace meses, López Obrador, decir que no se negocie el tratado ahora, que mejor después en una posición de más fuerza, de más estabilidad. Ahorita ya va de salir este gobierno, que además es un gobierno débil por la baja popularidad que tiene. Mejor que llegue el próximo gobierno, no, él no decía que él, pero bueno, obviamente estaba esperando que eso ocurriera, con más fuerza, más legitimidad, más reconocimiento. También lo dijo Anaya. Sobre esa base entonces podríamos negociar mejor. Eso ya parece que se va a ocurrir. La cosa es de todas maneras la posición de Trump. Si sigue siendo una posición dura, si le va bien en las elecciones intermedias, ¿cómo va a ser la respuesta de López Obrador frente a él? Muy bien, pues hacemos una brevísima pausa. Regresamos en un instante. Bien, en este bloque propongo que discutamos algo que está sucediendo en la Auditoría Superior de la Federación, que como ustedes saben hubo cambios en el auditor y de repente nos encontramos con una salida de un personaje central en esta organización, de una auditora, Dora Muna, Bucay, no sé cómo se pronuncie, que fue la persona que siguió muy de cerca lo que ahora conocemos como la estafa maestra, esa en virtud de la cual el gobierno federal le dio dinero a universidades para que hicieran estudios o alguna cosa por el estilo. Estas universidades a su vez contrataron empresas para que hicieran estos trabajos y al final de cuentas ni hicieron los trabajos ni se sabe qué pasó con ese dinero. Y resulta que no aparecen 7,700 millones de pesos. Muy bien. Aquí está la auditora forense que nos dice, faltan estos dineros. Y al fin de la semana pasada recibe una carta muy escueta donde le dice que, por favor, desaloje, ya no es más la auditora y que hay ahí un conflicto de intereses entre unas empresas que ella tiene y su trabajo. La acusación
es interesante, que ella misma está en falta. Lo que se puede deducir de todo esto en este sistema que francamente tiene pocos precedentes en su corrupción, ahora este gobierno, es que al dar el mensaje de uno de los muchos casos de corrupción, degollaron al mensajero. Pero ¿qué significa esto? Y creo que es un tema que vale la pena tener en la mesa. Pues es una señal absolutamente ominosa, pero debo decir en tono absolutamente cínico que ya se habían tardado, ¿eh? Porque si la Auditoría Superior de la Federación había venido haciendo algo, era un trabajo magnífico para acreditar desvíos, para poner expedientes completos en la oficina del procurador diciendo, a ver, aquí está esto, ¿quieres perseguir el delito? Porque ahí somos muy buenos en México para decir, es que nadie hace nada. No, hay quien sí hace su parte y la auditoría lo hizo muy bien. Digamos, este trabajo se lo entregaba a la Procuraduría y la Procuraduría decía, bueno, pues no hay condiciones o no lo hago, en fin, no avanzaba el asunto. Es tan extraordinariamente importante el trabajo que ha hecho la auditoría acreditando los desvíos, que este trabajo que hizo nuestra compañera María Amparo Casari y Luis Carlos Ugalde sobre el tema de cómo se están financiando las campañas, tiene todo un capítulo sobre desvío de recursos y ellos dicen, no hace falta que hagamos un trabajo demasiado complicado, basta con que tomemos todo lo que ha dicho la Auditoría Superior de la Federación, miles de millones que anualmente se han desviado y es absolutamente monumental. Sorprendía que a pesar de todo se mantuviera, pues si no incólume, por lo menos sí fuerte, ¿no? La estructura técnica, porque esto finalmente es un trabajo muy complejo. Esto de estar haciendo auditorías, no puede llegar cualquiera y decir, a ver, yo mañana me pongo a hacer auditorías. Tiene, digamos, una complejidad técnica fuerte. Así es que es ominoso, cierro el comentario diciendo eso, pero también bastante previsible. Dirán, oiga, en un ambiente en donde la corrupción era lo que dominaba y poderes absolutamente flexibles a esa situación, pues ciertamente mantener una auditoría sólida era lo que menos les convenía. Pero sí huele a venganza por darse a final de sexenio, ¿no? Pero lo que hay que tener en cuenta, estimado Leonardo, amigos, es que la auditoría efectivamente había venido haciendo un trabajo excelente, pero ya no es el mismo auditor. Exactamente. ¿No? Y esto hay que tenerlo en cuenta. Y aquí hay una cosa, pues que es otra de las dudas que se presentan sobre Morena, porque Morena aprobó al nuevo auditor junto con el PRI, Y el cosa Verde, verdaderamente inusitada en muchas de las votaciones que hemos estado teniendo. Es un economista, se me va su nombre. David Colmenares. David Colmenares. Páramo, ¿no? El apellido de madre es Páramo. Es sí. Páramo. Colmenares, Es que hay otro David Páramo, ¿no? Es periodista. No, pero es analista, economista también, analista, lo que sea. Bueno, este es el que la despide. El nuevo auditor no está en función de hacer una nueva fortaleza de la Auditoría Superior de la Federación. Está atendiendo las instrucciones que le dan, que son equivalentes a las que tuvo la FEPADE para sacar a Santiago Nieto Castillo, que son equivalentes a otras en donde dicen, bueno, quisieron hacerlo con Gutiérrez en Chihuahua, no les dio resultado porque había un gobernador que se plantaba y decía, de aquí no sale y no ha salido, pero quieren sacarlo de allí para traerlo a un corral en donde puede, a un corral no me refiero al gobernador, para traerlo a un lugar que lo encierren, pero que lo dejen libre después o que le dejen sin una responsabilidad fundamental como la que ha demostrado con documentos el gobierno de Chihuahua, el fiscal de la entidad chihuahuense. Esto es lo que está pasando. Va a haber muchas cosas porque, como hemos dicho en otras ocasiones, cuando se tira la red para pescar votos, apoyos, etcétera, viene alguna fauna que no es precisamente la más limpia. Y esto puede estarle pasando al próximo gobierno de López Obrador, que hubiera capturado algunas... Porque este es un auditor para 8 años o 9, no me acuerdo, pues para muchos años. Entonces va todo el gobierno de López Obrador. Sí, y efectivamente el trabajo que había venido haciendo la auditoría dentro de sus facultades, que son limitadas, que muchos han dicho hay que darle más dientes a la auditoría, pero otros dicen no es su función, está la PGR, que en tanto que no ha sido autónoma o no lo es hasta ahora, pues entonces de pronto se hace pato, porque también de la auditoría es donde salieron las primeras señales de los gobernadores de Veracruz y de Chihuahua,
desde que empezaron realmente a arrasar con el presupuesto, la auditoría sí estaba señalando, decir, oigan, aquí hay una cantidad de dinero que se está saliendo, se está desviando, casi desde que empezó este sexenio y nadie hizo nada al respecto. Entonces sí venía cumpliendo esa función por lo menos supervisora, pero efectivamente cuando se nombró este nuevo auditor hace muy poco tiempo, no sé cuántos, tiene 2 meses o algo así, efectivamente hubo señales. Tardaron mucho en nombrarlo y hubo señales de alarma de los partidos que votaron en su contra. Semana Santa lo nombraron. Los partidos que votaron en su contra, que generalmente, que básicamente son los que están ahora en el frente, el PAN, el PRD, entonces dijeron, oigan, ese señor no es autónomo, ese señor trae una carga partidista, básicamente del PRI, y por lo tanto no podemos garantizar que la auditoría siga manteniendo un desempeño como el que ha tenido, una plena autonomía para decir las cosas como deben de ser. Y no pasó mucho tiempo cuando se demostró efectivamente lo que nos habían advertido esos partidos, los que votaron en contra de este nuevo auditor. Bueno, entonces ahora lo que estamos viendo no es nada más la auditoría, es también la Sedesol. Acaba de salir la información de que el señor secretario tiene empresas, creo que se llaman 4 hermanos, una de las empresas, porque son él y sus hermanos. Pero él vale por 2 porque tiene el 50% de las acciones. Exactamente, en donde está allí un conflicto de intereses fantástico. El auditor sigue ahí, el señor que está al frente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sigue allí, todos siguen en su puesto y da la impresión de que el gobierno de ahora es fiel a sí mismo hasta el final, que no quiere cambiar, que ya está agotado y sin embargo sigue haciendo exactamente lo que hizo desde el principio. Cuando se investiga la Casa Blanca, se pone una investigación a modo y no hay forma de cambiarlo. Entonces lo que hoy estamos viendo en las encuestas es que se la está cobrando la opinión pública y esto a unas semanas de la elección viene a abonar en la idea de que estamos francamente en el final de un gobierno que se distinguió. Desde Alemán no había habido otro que se distinguiera tanto por la corrupción como el actual. Sí, no, y le dice, como no parece importarle demasiado, como diciendo que le hace una marcha más al tigre. Además, conflicto de interés, secretario, usted tranquilo. De todas maneras, esta ha sido la norma en este gobierno. Sí es, bueno, pues no parece que tengan, digamos, una preocupación por tratar de desmentir esto o por lo menos taparle el ojo al macho. Sobre el tema del auditor, es muy interesante ver la posición de los partidos, porque, bueno, pues más allá de decir que este gobierno efectivamente está en un perfil de desgaste enorme en materia de credibilidad, la forma en que van votando los partidos políticos para integrar ese tipo de órganos sí debería remitirnos a una responsabilidad. Sí. La integración del INAI contó con el apoyo de Morena, también el auditor, y en el caso del PAN jugó de manera absolutamente jabonosa con el tema del nombramiento del auditor, porque primero pactan una terna, y la pactan y dicen, cualquiera de estos 3 pasa. Pues tuvieron todo un proceso, yo digo que aparte de grillar hay que trabajar un ratito y decir, a ver, búscate el expediente de fulano, sutano, perengano y sobre esa base votamos. O sea, no puede ser que una vez que ya votaste y aprobaste la terna, ya me di cuenta que este señor tenía vinculaciones partidistas. No me diga, o sea, apenas se está usted dando cuenta de eso, trabajaron la terna, la retuvieron por razones de tipo... Sabrá Dios qué, supongo que cálculo político, y no han cumplido. Como no han cumplido en la capital, el Frente se llena la boca diciendo que el PRI hace barbaridad y media. Aquí en la capital que gobierna el PRD, que es su socio en el Frente, siguen sin nombrar Instituto de Transparencia. No hay Instituto de Transparencia en la capital porque les vale ya saben qué. O sea, la Asamblea Legislativa que controlan el PAN y el PRD, simple y llanamente se dedica a repartir medallas, diplomas, hace eventos cívicos, pero a la hora de integrar los órganos de transparencia, pues se escuda en que pues, es muy complejo el asunto. Por tanto, yo creo que sí hay que rastrearle el voto a cada uno de los partidos y decir, oye, y cuando nombraron el auditor del Superior de la Federación, ¿usted dónde andaba? A ver, cuéntenme, porque ahí sí hay una responsabilidad compartida.
Sí, bueno, a mí me preocupa efectivamente que se esté descuidando esto que es tanto trabajo ha costado, que es la autonomía de las instituciones, porque hemos visto que en la medida en que se ha ido perdiendo en muchas instituciones de las que formalmente son autónomas, con las cuotas partidistas, con las agrupaciones de partidos que ponen gente de ellos, y que de pronto efectivamente pasan estas cosas de que sí juegan parcialmente, no son autónomos, juegan a partir de intereses, y a ver qué sucede de aquí en adelante. Bueno, nos vamos a un corte. Espérenos que todavía tenemos municiones. Ha sido depuesto después de una moción de censura, como hay en los regímenes parlamentarios, que se hizo contra Mariano Rajoy, presentada la moción por Pedro Sánchez, su hoy sustituto. Esta moción de censura, que significa en los regímenes parlamentarios que cuando la mayor parte del Parlamento aprueba la moción, el gobernante tiene que salir. Eso puede ser total o parcial en cambio de gobierno. Si es un ministro el que se le hace la moción de censura, puede salir el ministro, no es cambiar todo el gobierno. Pero si es el primer ministro, en este caso el jefe de gobierno, que se llama en España presidente, hay un juego muy difícil porque el sistema presidencialista es el que se contrapone al sistema parlamentario y en un sistema parlamentario como el español, el jefe del Ejecutivo se llama presidente. Pero bien, este señor fue defenestrado. Unos días antes todavía, Mariano Rajoy, el entonces presidente de gobierno, había dicho que él no tenía ni un solo elemento jurídico para poder proceder contra estos que estaban inodados en un Gürtel. Y pues resulta que la mayoría de los congresistas, de los parlamentarios españoles, pues sí encontraron varios elementos. Y si no encontraron los jurídicos para mostrarlos claramente ante un tribunal, ellos son el Tribunal Político Superior y decidieron que políticamente esto no podía continuar. Y fuera de gobierno. Esto, un último comentario antes de darles a ustedes la palabra sobre este tema, es que esto produce una verdadera envidia en un mexicano, hasta en un yucateco como yo. Eso de que se puedan arreglar las cosas, de la corrupción máxima del jefe del Ejecutivo de un país importante y para nosotros muy cercano en muchos aspectos, es provocar una envidia terrible. Y una cosa es decir, pues a ver si algún día tenemos un sistema parlamentario, semiparlamentario, algo en el cual no sea el propio presidente el que está juzgándose a sí mismo, poniendo un juzgador a modo, como lo hizo con la Casa Blanca, con el secretario de la Función Pública, etcétera. Y podemos tener algo, alguna institución política que tome una decisión de ese mismo cariz y que saque del gobierno a los corruptos. Pues pones tres temas, los tres muy interesantes. Uno, sí, ciertamente un sistema parlamentario tiene posibilidad de recambiar un gobierno cuando entra un desgaste fuerte sin que esto genere un problema. Además, Rajoy lo felicitó y todo muy civilizado. Claro, en los presidencialismos es difícil, ¿no? Aquí la revocación de mandato me parece suicida y ojalá no la instrumenten nunca. Pero bueno, finalmente el diseño constitucional de un presidencialismo te lleva a que el presidente tenga un mandato y ese mandato pues se acaba 6 años después o 4 años después, es decir, es calendario fijo. Entonces, bueno, pues son las bondades o las perversidades de cada uno de los sistemas. Ciertamente el parlamentario es mucho más flexible y atiende, segundo punto, a un asunto que a mí me parece muy saludable para la vida política española. Cuando viene la resolución sobre el caso Gürtel y le ponen penas de 30 y tantos años a muchos de ellos, a Bárcenas y a todos esos, claramente la lectura política que se saca es, no hay manera que el presidente del gobierno no supiera de esto. Es decir, durante todo este tiempo había navegado con que, bueno, pues yo no sabía o no estaba enterado del financiamiento paralelo, ahora no hay más remedio. Había caído Zaplana, había caído la presidenta de la Comunidad de Madrid, falsificando su título de maestra, y aún así lo había defendido Rajoy, hasta que le dijeron, presidente, con este expediente es usted jurídicamente responsable y políticamente insostenible. Y viene la cuarta moción de censura de la democracia española, por cierto es la primera que procede, porque todas las demás no han procedido, y con un oportunismo digno de mejor causa, Pedro Sánchez, que perdió las elecciones,
dice, pues el PSOE se va a reconstruir a partir de esta, digamos, posición. Ya es hoy el presidente del gobierno español y manda a Podemos como en segunda línea, que venía siendo el partido que lideraba a la izquierda. En este caso se le adelanta pues, por el centro izquierda y en el caso de Ciudadanos queda en una posición ambigua. Ahora el gran asunto es por cuánto tiempo y cómo va a gestionar Pedro Sánchez de España. Yo creo que para Cataluña es una buena noticia, arranca también. ¿No fue ya? El gobierno de Cataluña, y yo espero que haya una distensión fuerte, un acuerdo constitucional, pero bueno, aquí el tema es cuánto tiempo aguanta en el gobierno, es decir, cuánto tiempo puede ejercer el cargo sin convocar elecciones y ya que el electorado diga si efectivamente quiere seguir por la ruta de desbancar a los partidos tradicionales, PP y PSOE, y darle la oportunidad o a Podemos por la vía izquierda o a Ciudadanos por la vía derecha. Pero sí, muy interesante el caso. La envidia. El caso Gürtel es el equivalente a la estafa maestra. Llevaban dos contabilidades. El tesorero del Partido Popular, del partido de derecha en España, del partido de Rajoy, llevaba hasta en una carpeta, ¿no? Ya la hemos visto, entre otras cosas tenemos una información mucho mayor de allá de la que tenemos aquí. A manita estaba escribiendo cuál era la verdadera situación de los ingresos y la que daban a conocer. Entonces era una estafa maestra. Duró años esto. El caso Gürtel lleva muchos años en la mira. Fue hasta ahora, que 30 años a unos, menos a otros, pero la condena ya fue clarísima. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos un sistema presidencial en donde va a estar en chino que podamos hacer algo similar? Las razones son las mismas que en España, las que están aquí, o peor, las de aquí. Y no hay Dios que nos quite de los 6 años del gobierno. Bueno, es histórico, fue porque copiamos a Estados Unidos en el momento de gran éxito, el momento en que se creó esa nueva nación. Estaban haciendo realmente cosas nuevas los norteamericanos. Sí. Ellos inventaron la presidencia. Vimos desde acá, ¡ay caramba! Logró su independencia, va bien económicamente, tiene mucha legitimidad, vámonos por la vía presidencial. No es un rey, pero parece. Exactamente, no es un rey, pero parece. Y sácale que nos metemos históricamente un gol, pero no podíamos saber que iba a ser ese gol. Y ahora sí vemos con envidia a los sistemas parlamentarios. Pero es que además, en ese momento de la independencia de los países latinoamericanos, ahí estaba el modelo presidencial que había arrancado, pero el modelo parlamentario como lo conocemos ahora no funcionaba en ese momento así, estaba apenas. Un poco, pero como lo conocemos ahora con estos contrapesos y demás, fue hasta finales del siglo XIX. No tenían a la mano ese modelo, digamos, los latinoamericanos para decir, oye, pues esos contrapesos, se veía como monarquía, una monarquía ahí no absoluta, pero no se veía como ni republicano ni demócrata, lo que había en Inglaterra. Evolucionó hasta bastante más tarde, ya con los contrapesos que le conocemos ahora. Pero precisamente, no solamente es la primera vez que procede un voto de censura en España, sino que, a diferencia de lo que ocurre a veces en otros países parlamentarios, tú puedes hacer el voto de censura sobre un primer ministro cuando hay algo de corrupción, cuando se ha involucrado, o decisiones muy malas que generan mucho problema y mucha controversia, pero el partido se queda, el mismo partido, eso suele ocurrir en Japón. Quitas un primer ministro con voto de censura, pero el partido sigue teniendo las mayorías suficientes, cambian su líder y entonces entra otro del mismo partido, un primer ministro distinto. En cambio aquí el balance de cosas generó que se diera una alternancia, porque ahora es el PSOE el que encabeza el gobierno con una lógica distinta, sin que haya habido elecciones extraordinarias, esas pueden venir después. Pero ahorita fue simplemente los cambios que se dieron en el Congreso, y eso lleva a una cuestión también peculiar, pero que se da en los sistemas parlamentarios, de que un partido con el 24% de la bancada, que es el PSOE, tiene gobierno. Claro, porque las coaliciones cambiaron. Claro. Cambiaron ahí toda la conformación de las coaliciones de un sistema ya multipartidista, ya no es bipartidista.
Pero esa es una de las peculiaridades de lo que está ocurriendo ahorita en España. Y precisamente por esa debilidad relativa, el PSOE con solo 24% de la bancada, 80 y tantos de 350, Ni es que siquiera Sánchez es diputado. Pidió licencia, ¿no? sí, Bueno, sí, eso puede no ser. es diputado. Pero por lo mismo es que tendrán que calcular una elección extraordinaria con vistas a que el PSOE eventualmente quizá se fortalezca más y entonces se genere un gobierno mucho más sólido y estable. Bueno, pues esta envidia, estimado Lorenzo, se extiende un poco, no es solo al Poder Ejecutivo. Tienen un Poder Judicial en España que es bastante respetable. No estoy de acuerdo con algunas de sus resoluciones, como la de Cataluña, por ejemplo, la del Estatuto de Cataluña, que le declararon anticonstitucional o inconstitucional. Pero independientemente de eso, que es un matiz, tienen un poder judicial que efectivamente trabaja lo suyo y que puede tardarse un poco más o un poco menos, pero como el caso Gürtel, llega y da una seña total que le deja a los parlamentarios pues el balón para tirar a gol de la censura y acabar con un gobierno. Con un gobierno corrupto, con un gobierno que ha encubierto a la corrupción, que ha disfrutado para su partido de la corrupción. Y esto, pues, es parte de la envidia que me despierta esta circunstancia que no tenemos en México y que no sé cuándo tendremos. Pero nos vamos a tener que ir a otro programa. Espérenos la semana entrante en Primer Plano.